Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Manuel. David, voy a hacer una pregunta. Viene del desde y probablemente con una respuesta bastante clara, ¿no? Pero a partir de aquí nos sirve para poder conversar. ¿Son debatibles los informes técnicos del Banco Central? Por supuesto que son debatibles, como casi cualquier cosa, ¿cierto? Ujú. En democracia, pero también en la academia. Pero son debatibles, en este caso, desde el punto de vista del Banco Central, técnicamente. Y me parece que eso es más bien lo que se puso algo en cuestión cuando la primera reacción que tuvimos de parte del gobierno vino el presidente de la República. A propósito del informe de política monetaria del Banco Central y que cita, entre otras cosas, cómo el salario mínimo ha tenido un impacto respecto del empleo y el presidente dice que tiene un desacuerdo, pero porque dice, bueno, es un tema debatible, esa es la frase que dice el presidente. Exacto, exacto. En verdad, lo relevante acá es que frente a un documento de carácter técnico, con que lo que hace es entregar evidencia, destaco el que entrega evidencia, porque el informe que hizo el Banco Central, eh, tengo la impresión de que ninguno de los otros investigadores o gente del mundo académico lo habría podido hacer. Y la razón de eso es que el Banco Central tiene acceso a información que nadie más tiene. O sea, el Banco Central tiene acceso a información por los convenios que ha firmado, a información de impuestos internos que está asociado a empresas, facturación de empresas, etcétera, que lo puede vincular al mismo tiempo con nóminas de trabajadores, Ujú. del seguro de cesantía, de cotizantes, y que por lo tanto puede usar datos muy finos que nosotros, entre paréntesis, hemos venido pidiendo eso hace más de 2 décadas, ¿cierto? Acceso a esa información. Por el momento, la única institución que puede hacer eso es el Banco Central. Y por lo tanto, el que se haya referido al tema del mercado laboral, si bien no es su tema directo, pero el que es evidencia muy importante, es evidencia que no podemos entregar ninguno de los investigadores porque esos datos no son hoy día accesibles. Por lo pronto, lo primero que pienso que el gobierno debería hacer, ¿cierto? Es, es tratar de posibilitar que toda esa información sobre el mercado laboral debidamente anonimizada, como corresponde, ¿cierto? Pueda estar disponible para que pueda ser, por ejemplo, replicado el informe del Banco Central, y creo que lo mismo le debería ocurrir también a las personas que trabajan en el gobierno. O sea, para poder conversar, creo que sería bueno que esos datos puedan ser replicados, esos análisis, pero es algo que hoy día está lejos de poder hacerse porque, como digo, la información primaria sobre la que se tiene acceso lo tiene solamente el Banco Central. Claro, lo que dijo el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, a propósito del informe del Banco Central, es que había conversado con muchísimos economistas y que le habían planteado observaciones que son legítimas. No entra en el detalle, digamos, de cuáles son esas observaciones legítimas, pero qué debería uno, cuál sería el ideal que uno debería esperar entonces en el debate en torno digamos, a este punto de cómo el salario mínimo tiene un impacto respecto al empleo. A ver, lo primero que habría que hacer es no bajarle el perfil al tema, Mm. ¿cierto? Creo que de alguna manera aquí yo diferencio, digamos, de lo que pueden ser opiniones de distintos académicos sobre la materia. El gobierno ha estado bajándole el perfil al tema del mercado laboral desde que partió el gobierno. Y entonces, eh, por ejemplo, como reacción al tema del informe del Banco Central, se ha dicho, bueno, es que el desempleo viene aumentando hace una década, ha dicho el ministro Bocardo. A esto le adicionó el ministro García, no, en realidad el desempleo viene aumentando hace 2 décadas, eso fue lo que dijo, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende con esto? A ver. Esto se trata de decir que como este no es un problema nuestro, o sea, que viene ya de hace mucho tiempo, o sea, yo creo que se le ha sacado el cuerpo al tema del empleo y a la responsabilidad que además ha tenido el gobierno en términos de no escuchar las advertencias que se han hecho no ahora, digamos, sino que tempranamente, hace más de 3 años, y en particular también, no ahora, sino cuando se empezó a plantear que había que incrementar adelantar el incremento del salario mínimo,
que en un comienzo el gobierno lo había programado para fines de su administración. Las advertencias vienen desde entonces. ¿Y por qué digo eso? Es porque si efectivamente el ministro del Trabajo actual, el anterior, o en fin, el ministro futuro, entiende que hay una, como señalan, una cierta tendencia a aumentar el desempleo, ¿cuál es la razón por haberse involucrado en incrementos en costos laborales a todas luces excesivos? Hoy día, cuando el Banco Central muestra la evidencia del impacto que ese tipo de cosas generan sobre el empleo, entonces se trata de decir qué cosa, que entonces no es debatible técnicamente, que hay que mirar las estimaciones. eh, eh, yo creo que simplemente lo que está detrás es el hecho de no vincular, como yo por lo menos lo he dicho no ahora, sino que lo he estado diciendo mes a mes desde que partió la pandemia. Creo que no se ha vinculado el problema que tiene el mercado laboral, que no ha recuperado, está muy rezagado, tiene cifras malas actualmente, independientemente de cuál sea el indicador que se escoja, Ujú. con el hecho además de soslayar ese problema y Ya. actuar como si no estuviéramos en un problema, y por lo tanto el Banco Central ahora levanta las consecuencias de un tema que se advirtió. Si el mercado laboral está en malas condiciones, no es posible. O sea, es bastante evidente David. y bastante conocido las consecuencias que iba a tener un incremento fuerte en el salario mínimo, excesivo, y bueno, y esa agenda sigue para adelante tal como las mismas autoridades actuales lo han mostrado. Ya, lo que me y ayúdame a entenderlo desde la perspectiva, ojalá en fácil, pero desde la perspectiva técnica, porque al menos cuando uno lee, da la sensación de que en estricto rigor no hay tanta diferencia en el fondo entre lo que plantea el gobierno, que dice que lo que está ocurriendo en el mercado laboral responde a varios fenómenos, que algunos son más estructurales, que son de larga data, y lo que dice el Banco Central, porque las aproximaciones que hace el Banco Central, además explica el tipo de metodología que usa, en fin, cuantifica en un quinto los efectos del salario mínimo en el alza de los costos laborales, eh, que de alguna manera te da un orden de magnitud, ¿no? No solo responsabiliza el salario mínimo. Entonces, son varios fenómenos, como dice el ministro del Trabajo, y el Banco Central también apunta a que no es unicausal, por decirlo de alguna manera. Evidentemente, eso es así, Juan Manuel, o sea, pero esta es una frase genérica, ¿cierto? Es multicausal. Todas las cosas son multicausales. Ok, digamos, la situación del mercado laboral, ¿por qué está tan rezagada? Cuando partió esta administración, se hablaba de que, bueno, la pandemia, tuvimos todos la pandemia. Bueno, resulta que nosotros somos de los países más rezagados respecto a la situación prepandemia cuando nos comparamos con la OCDE, y no solamente con la OCDE, sino con América Latina. Entonces, evidentemente no es solo la pandemia, pero la pandemia afectó, por supuesto que afectó. Bueno, también, ¿qué es lo que debe haber afectado adicionalmente? Bueno, obviamente el crecimiento, por supuesto, el crecimiento es lo que está de fondo, pero ¿qué nos llevó a eso? Tuvimos también básicamente lo que significó en el inicio del gobierno los problemas de la incertidumbre que se generó al cambiar la constitución, ¿cierto? Y Ujú. con el proyecto constitucional primero, todo ese tipo de cosas afectaron al empleo, evidentemente afectaron al empleo. Pero si uno tiene un mercado laboral que está con problemas, que está muy rezagado en la recuperación del empleo y que tiene tasas de desocupación sobre 8%, hay cosas que son básicas. Y esas cosas básicas son, si a eso le vamos a poner una presión de costos adicional, ¿y qué presión de costo tenemos? Lo primero, por supuesto, fue el tema de las 40 horas. El tema de las 40 horas es algo que venía desde incluso antes de la pandemia, ¿cierto? Y que se generó esta suerte de eh, eh, progresividad, digamos. Bueno, la progresividad, si bien es cierto, fue de solamente una hora hasta el momento, pero ahora en abril próximo vamos a tener la baja de 2 horas y en el año siguiente las otras 2 horas, lo cual básicamente son incrementos en costos laborales por hora que son casi del 5% en cada uno de esos años. Ya, hay un incremento ahí que es bien evidente. Además del salario mínimo, uno podría agregar también el mayor costo para el empleador respecto de la reforma previsional, por ejemplo. O sea, ahí hay tres elementos que uno pone arriba de la Esa es mesa. la reforma previsional y también, Claro. y yo digo lo siguiente, o sea,
¿Es el momento para hacerlo cuando estás en el mercado con un mal mercado laboral malo? No, no es el momento, porque precisamente lo que vas a hacer es va a dañar a la gente que efectivamente es la que tiene más problemas del mercado laboral actual, que son las personas menos calificadas, las personas más jóvenes, las personas que están en torno al salario mínimo. Ahora, sin embargo, este gobierno no le ha dado tregua al tema, porque de hecho sigue insistiendo en que va a mandar el proyecto de negociación por rama al Congreso. Que es el otro O sea, elemento que también genera incertidumbre. genera incertidumbre. ¿Y qué es lo que es la negociación por ramas? De nuevo es lo mismo, ¿cierto? Es básicamente estandarizar para ramas de la actividad económica, la industria, la construcción, etcétera, condiciones de vida, que habrá que ver qué es lo que es eso, si son salarios o son otras cosas. Pero, de nuevo, ¿esto le va a afectar a las empresas grandes lo mismo que el salario mínimo? No, la respuesta es no. ¿A quién le golpea todo este tipo de medidas? Le golpea a las empresas, microempresas, a las pequeñas empresas y aparte de las medianas. Entonces, de nuevo, la pregunta es una agenda, yo lo he dicho, o sea, no ahora, lo he dicho desde que se empezó a hablar de esto, de que esta era una agenda antiempleo. No es per se antiempleo, ¿cierto? O sea, Sí. nosotros deberíamos tener como política que el salario mínimo esté alineado, ¿cierto?, con la productividad y que no se rezague respecto a los otros salarios. Pero esa es una discusión, un incremento agresivo del salario mínimo es algo que deberíamos estar haciendo en momentos donde tenemos pleno empleo, que en Chile son tasas de desocupación del 6%, 6,5%, no con tasas del 8% o más, ¿cierto? Que nos vienen Porque, acompañando, perdona David, desde hace 3 años. O sea, el gobierno de hecho este gobierno recibe con una tasa de desempleo inferior a lo que hemos tenido en estos últimos años. Y por lo tanto ya no es coyuntural, es estructural, como tú lo describes. Hablemos de cuáles son esas otras razones, las razones estructurales que, digamos, se ven afectadas o se profundizan a partir de esta agenda o de estas políticas. ¿Cuáles son esas razones estructurales que han hecho tan difícil poder disminuir la tasa de desempleo bajo el 8%? bueno, básicamente yo creo que es porque ya tenemos en la legislación laboral, tenemos una rigidización fuerte. Básicamente también de las últimas reformas que se hicieron hace más de 10 años. Y nos está pasando la cuenta. Y nos está pasando la cuenta porque además ahora el mundo está cambiando, ¿cierto? La tecnología está cambiando. Ya la pandemia generó cambios importantes y entonces nos tenemos que aproximar ahora a lo otro que está ocurriendo, ¿cierto? Pasó la pandemia, pero entre medio vino esto de la inteligencia artificial, que básicamente sabemos que va a acelerar un conjunto de cambios importantes en el mercado laboral. Y frente a eso, nosotros básicamente lo único que estamos diciendo es que estamos generando incentivos para que se produzca el reemplazo de trabajadores, porque si estamos poniendo el énfasis exclusivo en el tema de aumento de costos, eh, aquí no hemos hablado en Chile los últimos 3 años, los últimos 5 años, para no seguir para atrás, digamos, ¿cierto? No hemos hablado de cómo, y no hemos hecho, ¿cierto? Porque hablar se habla, pero menos hemos hecho cambios respecto de cómo se usan los recursos para que podamos tener mejor capacitación. Seguimos un poco con los mismos problemas que detectamos en aquella comisión de capacitación del año 2011, en el que me tocó trabajar con varios otros colegas, y que mostró que los esfuerzos de capacitación que Chile hace no tienen impacto. Eso fue en 2011. Estamos en 2025 y cambiado creo que nada al respecto, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo nos estamos preparando para un mundo que además cambió y donde la tecnología va a la vanguardia en este minuto y que de alguna manera nos plantea algunos escenarios amenazantes sobre el mercado laboral? Bueno, nosotros estamos más que rezagados respecto de América Latina, porque si ni siquiera nuestro mercado laboral, como en el caso de América Latina, ha Ajá. recuperado su situación prepandemia, estamos menos preparados todavía para lo que pueden ser los desafíos futuros. Para mí es muy preocupante quedarse pegado en esta discusión o en cosas un poco que yo veo que son como más academicistas, ¿cierto? Estamos en una emergencia, estamos en una crisis, ¿en qué estamos? Bueno, mientras discutimos eso,
A mí lo que más me preocupa es qué es lo que hace y qué es lo que no hace el gobierno de turno, porque el gobierno de turno definitivamente es de quien depende, ¿cierto? El que esto se pueda mover más rápido o no. Y yo creo que lo que precisamente se muestra es el haberle puesto paño frío a esta discusión del mercado laboral, ¿cierto? En los últimos 3 años. Esto es lo que ha generado, que el gobierno actuara como si no tuviéramos un problema. Y ahora además se está haciendo la discusión un poco absurda, creo yo, técnica, como si de alguna manera las autoridades tuvieran que entrar en esa discusión sobre el informe del Banco Central. Evidentemente, creo que el informe del Banco Central es claro en mostrar que las políticas han generado daño en el empleo. Eso no quiere decir que las políticas per se, laborales, que beneficien a las personas en el tiempo, son negativas. Lo que quiere decir es que tenemos un problema mayor en el empleo, que no lo hemos abordado bien, y deberíamos partir por eso. Y por lo tanto, una forma de colaborar para esa... si el gobierno no puede hacer una política pro empleo, he dicho en otras ocasiones, lo he dicho hace un par de años, lo que debería hacer es dejar de hacer cosas antiempleo. Y una de esas cosas que podría estar haciendo hoy día es, si tuviera conciencia del problema que tenemos, es retirar, por lo menos anunciar que el proyecto de negociación por rama no lo va Ya, a enviar al algo, Congreso. algo que se ve impracticable en periodo de campaña electoral y más cuando la candidata del oficialismo es la ex ministra del Trabajo. Así es, y es verdad que en este minuto, que lo cual probablemente explica que estemos discutiendo esto ahora, digamos, pues es un buen momento porque, bueno, se le ha puesto foco al mercado laboral. Pero claro, entendemos que hay un tema de campaña, digamos. Sin embargo, insisto, o sea, creo que en realidad la política número uno apunta a tener empleo. Si uno no tiene empleo, ese es el mínimo. A partir de ahí, el resto funciona, ¿cierto? Y creo que acá tenemos un problema serio en el mercado laboral, es muy preocupante. Y es como que nos hemos acostumbrado, llevamos 31 meses con tasas de desocupación superiores al 8%, las mujeres 9,7%, el último dato, pero en general en todos los grupos etarios, hombres, mujeres, todos los niveles de educación, en todas las regiones del país, las tasas de desocupación que tenemos hoy día son mayores que las que teníamos antes de la pandemia y también antes de que partiera el gobierno. Y cuando miramos también las tasas de ocupación son inferiores a las que teníamos también antes de la pandemia y los niveles actuales en Chile son los que teníamos en el año 2010. La tasa de ocupación es la que teníamos en el año 2010, la tasa de desocupación es la que teníamos en el año 2010, que fue un año de crisis, un año donde estamos saliendo de la crisis asiática y el terremoto. Esa es la situación del mercado laboral. Llámenla como quieran, pero me parece a mí que este es un caso en el que deberíamos tener al Ujú. gobierno actuando y no tratando de hacer interpretación de los datos que creo que se va a probar en el tiempo, además que es una interpretación equivocada. Muy bien, pues queremos agradecerte, David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, por conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, David. Gracias a ti.